10 años después, un hombre de 2 metros de altura entró en la sala de urgencias del hospital y solo le dijo a la recepcionista: "Me llamo Mario García y llevo 10 años muerto". Bienvenido seas esta noche al culto de lo desconocido. Mi nombre es Carlos y yo seré tu narrador de hoy. Ponte cómodo y prepárate para escuchar un par de historias que toman lugar en un hospital psiquiátrico. Un lugar donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy difusa. Sin más que decir, continuemos con las historias de hoy. Buenas noches a todos quienes estén escuchando esta historia. Les cuento que trabajo como enfermera con una especialización en psiquiatría. Al principio de mi carrera, trabajé en una residencia psiquiátrica ubicada al sur de México. No quiero dar muchos detalles acerca del lugar donde laboré por unos años, pero sé que algunas personas podrán deducir de qué sitio estoy hablando. En esta residencia había un paciente al que llamaré Mario García. Él era un mudo selectivo, lo que significa simplemente que no quería o no podía hablar, pero no había ningún rasgo patológico que explicara el motivo. Lo curioso es que no toda su vida había sido así. Durante su juventud él solía hablar y era una persona bastante normal, con la excepción de que medía casi 2 metros de altura. Él creció al sur del Estado de México y comenzó a trabajar alrededor de los 19 años de edad. Tras un tiempo trabajando, tuvo que realizar un viaje fuera del estado y tras esa noche simplemente desapareció. Fue declarado como desaparecido durante años, hasta que finalmente fue también declarado muerto, a pesar de que nunca encontraron su cuerpo, ni un indicio de lo que había pasado con él. 10 años después, un hombre de 2 metros de altura entró en la sala de urgencias del hospital y solo le dijo a la recepcionista: "Me llamo Mario García y llevo 10 años muerto". Estas fueron las últimas palabras que pronunció. Esta persona se encontraba cubierta de polvo al llegar y llevaba la misma ropa que, según los informes, llevaba la noche en que desapareció. No se había utilizado su número de seguridad social desde el último trabajo que se le conoció y no llevaba ninguna identificación con él. Sin embargo, pudieron identificarlo, supongo que a través de las huellas dactilares. Él estaba bien alimentado y gozaba de una buena salud, excepto por lo negado que estaba a hablar. Se avisó a la familia, pero dijeron que ya habían llorado su pérdida hace años y que simplemente no podía ser Mario. Dijeron más bien que se trataba de un espectro, de un sustituto de su pariente muerto. Y pidieron que, por favor, nunca volvieran a contactarlos. Mario se la pasaba caminando todo el día, todos los días, no de una manera errática, sino simplemente paseando con dificultad por los pasillos de la residencia. Sonreía todo el tiempo y movía la boca de una manera en la que parecía estar hablando, pero siempre en un silencio absoluto. Tenía la inquietante costumbre de mover la cabeza hacia atrás con la boca abierta, como si se estuviera riendo a carcajadas, pero no se le oía ni un suspiro. Si le decían que fuera al comedor, él iba y comía, pero si nadie se lo pedía, se limitaba a pasearse, sin dar muestra alguna de hambre.
Si alguien le ofrecía un cigarro, lo fumaba de una manera extrañamente formal, casi con delicadeza, si es que eso tiene sentido. Pero nunca parecía tener ganas de fumar. El hombre simplemente no quería nada. Si yo le hablaba, parecía escucharme, moviendo en ocasiones la cabeza hacia atrás, con esa forma suya de imitar una carcajada. No había nada que pudiéramos hacer por este hombre. Probamos distintos medicamentos, pero ninguno le afectaba de forma positiva o negativa. La terapia tampoco funcionaba porque Mario se limitaba a sonreír, y a menos que le indicáramos que se quedara quieto, él solo se levantaba y empezaba a deambular de nuevo. En mi último día en ese lugar, ya que había encontrado un mejor trabajo, lo último que vi fue a Mario, deambulando por el estacionamiento, haciendo su cabeza hacia atrás para reír. Más tarde me pregunté si todo este tiempo había estado tratando con un fantasma. Y tras todos estos años después, aún sigo sin saberlo. Antes de continuar con la siguiente historia, recuerda que puedes suscribirte al canal si disfrutas de nuestro contenido. No olvides comentarnos qué te ha parecido el video y dejar tu like. Esto nos ayudaría mucho a crecer y a traer un mejor contenido semana con semana. Puedes enviar tu historia para nuestro próximo video al correo de contactarculto@gmail.com. Recuerda que estás escuchando a El Culto de lo Desconocido. Continuemos. Mi nombre es Montserrat. Soy psiquiatra y durante mis años de estudio trabajé durante 6 meses en un hospital, el cual atendía a pacientes con trastornos depresivos y de ansiedad. Era un edificio antiguo que se había especializado en psiquiatría desde hace al menos unos 60 años. En nuestro pabellón teníamos 13 camas, un puesto de enfermería, una sala de estar y algunos cuartos para conferencias. Un día, a las pocas semanas de estar trabajando en ese lugar, estaba entrevistando a una paciente que, al preguntarle por sus hábitos de sueño, me dice que no ha podido dormir, pues ha estado escuchando el llanto de un bebé por la noche. Cabe decir que en este edificio no hay bebés, ya que el lugar está situado bastante lejos del resto del hospital, y el horario de visitas es muy estricto. Al terminar la entrevista, una de las enfermeras que estaban presentes me aparta del resto, solo para decirme que lo del llanto del bebé no es un síntoma psicótico. Me lo dijo muy en serio, pero no me dio más detalles al respecto. Me encogí de hombros sin saber qué pensar al respecto, ya que de cualquier manera ese detalle no cambiaba el diagnóstico ni el tratamiento. Yo simplemente me olvidé de esa experiencia. Alrededor de los 3 meses de estar trabajando en ese lugar, me senté en el puesto de enfermería y 3 compañeras que se encontraban detrás de mí estaban conversando. Escuché a una de ellas decir: "Hoy está muy activa", y a otra que le respondía: "¿Es en serio? No me había dado cuenta". Me di la vuelta y les pregunté de qué estaban hablando. Se miraron entre sí y una de ellas por fin voltea y me dice medio dudando: "Bueno, aquí hay un bebé y a veces llora". Yo, por supuesto, les dije que eso no podía ser, pero solo se encogieron de hombros y sonrieron. No habían pasado ni 30 segundos de ese momento, y fue entonces cuando lo escuché. Sonaba lejos, pero no demasiado. Era un llanto
claramente un llanto de bebé, que sonaba como si estuviera separado de nosotras por tal vez 2 o 3 paredes. Me quedé perpleja viendo a las otras enfermeras. Me miraron como diciendo, «¿Te lo dije?». Les pregunté sobre esto, tratando de obtener algo más de información, pero no supieron decirme nada más que este llanto de bebé siempre ha estado ahí. Desde entonces, desde aquella ocasión, lo llegué a escuchar quizá unas 2 o 3 veces por semana. Pasado el tiempo, se lo conté a una doctora, la cual acababa de empezar a trabajar ahí, pero solo se limitó a reírse. Unas pocas semanas después, la doctora vino a verme, blanca como una sábana. Me dijo que lo había escuchado en el comedor mientras tomaba café. Todas las enfermeras lo sabían, y estando en psiquiatría, escuchar este tipo de cosas durante mi turno no era para nada reconfortante. Después de 6 meses empecé a trabajar en otro lugar, y desde entonces no he vuelto a vivir nada similar. A veces recuerdo todo eso que pasó, pero no sé qué pensar realmente al respecto.